Hola gente de YouTube, bienvenidos al canal Araya Games, soy Sebastián Araya y hoy estoy muy feliz de decirles de que me encuentro en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría de Costa Rica para decirles de que la aventura que vamos a vivir hoy no va a ser precisamente de un videojuego, sino más bien una personal. Y creo que no hay nada más divertido que viajar junto a un amigo, así que en esta ocasión me acompañará Diego, con quien he podido grabar algunas de las series como Mario Kart y Resident Evil Revelations 2. Recordemos que viajar con un amigo puede ser de gran ayuda en momentos difíciles durante el viaje. Además creo que es interesante porque podemos compartir opiniones, discutir sobre algunos temas que podremos encontrarnos durante el recorrido. Pero ya vamos a las puertas de abordaje. Bueno. Y una vez finalizado el proceso de registro y con los boletos en nuestras manos, nos dirigimos entonces hacia las puertas de abordaje. Pero antes debemos pasar por los procesos de seguridad. Así que, ¿por qué no tomamos un vistazo hacia el recorrido que debemos de hacer para llegar hacia nuestro destino final? Nuestro viaje empieza en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría de Costa Rica. Nuestro tiempo de vuelo será alrededor de 2 horas y 30 minutos y es un vuelo tipo Red-Eye Flight o vuelo nocturno, pues estos resultan ser un poco más baratos que los vuelos convencionales. Después llegaremos al Aeropuerto Intercontinental George Bush en Houston, Texas. Ahí debemos estar seguros de contar con una visa necesaria para poder ingresar a los Estados Unidos. Finalmente, tomaremos el vuelo intercontinental que tarda alrededor de 12 horas o un poco más para finalmente llegar al Aeropuerto Internacional de Narita en Japón. Ahí podemos tener acceso a internet mediante un chip o un dispositivo Pocket Wi-Fi y debemos recordar de activar nuestro JR Pass para poder abordar el tren Next, que nos llevará directamente hasta la estación de Tokio. Bueno, sean todos bienvenidos a nuestro show. Aturiciendo con Turrín y Turrón. Turrín y turrón. Soy Turrín. Y yo turrón. ¿Y por qué yo? Es una turra grande. Usted es más grande que yo. Y bueno, pues vamos en camino a Houston para luego partir hacia Japón. ¿Y desde hace cuánto hablamos de esto? No, hace un año no. No hay años, ha sido la vida entera. Ah, no, sí, pero desde que hablamos ya como realidad, no. Medio año. No, ¿Medio año más? Pues fueron alrededor de 6 o 7 meses donde tuvimos que planear, buscar los lugares que queríamos visitar, buscar los precios de los vuelos y algunas otras actividades que queríamos hacer. Otros factores que debemos tomar en cuenta al planear nuestro viaje son las temporadas del año, pues estas pueden hacer que los precios de vuelos, reservaciones en hoteles, transporte cambien. También pueden influir en el tipo de equipaje que debamos llevar. Qué cara. Y mientras esperamos nuestro vuelo, ¿por qué no damos un vistazo a nuestro equipaje? Debemos contar con un pasaporte que esté vigente y además debemos revisar los requisitos migratorios como visados y permisos de salida. El pasaporte será nuestro documento de identidad en todo momento durante nuestro viaje y además nos permitirá disfrutar de algunas promociones como los duty free y los free taxes. Antes de comprar los tiquetes de avión debemos investigar con al menos 4 meses de antelación para saber las restricciones que debemos tener al momento de llevar nuestro equipaje. Además debemos considerar los tiempos de escala que pueden variar entre 1 y 2 días y la temporada del año que puede afectar el precio. Nosotros decidimos utilizar una maleta carry-on, que es un equipaje compacto y con ruedas que agiliza el tránsito en los aeropuertos ya que no debemos esperar para documentarla y además será fácil de guardar en algunos de los casilleros que están en las estaciones allá en Japón. Nosotros decidimos llevar una mochila que es un equipaje gratis que cuenta como un artículo personal. Además, lo utilizaremos a diario en nuestros viajes alrededor de la ciudad. Es fácil de guardar entre los casilleros y además es ligero y compacto para llevar algunas de las compras que haremos.
Tampoco podía faltar un teléfono inteligente. Debemos asegurarnos de que sea compatible con redes internacionales 4G y 5G para utilizarlo como un sistema de navegación como Google Maps y algunas otras aplicaciones de viaje, y además para tomar fotografías y videos durante los recorridos que haremos. Nosotros conseguimos el JR Pass, que es un tiquete que nos permite utilizar trenes y barcos alrededor de Japón. Podemos utilizarlo entre 7, 14 y 21 días, y además nos permite ahorrar muchísimo dinero, ya que podemos utilizar medios de transporte caros como es el tren bala. ¿Sería el único que hace esto? A ver, Diego, opiniones. ¿Qué sucede? Hay que era una foto. No, estamos hablando. Ay, ¿qué pasa? No me dan, o sea, el espacio es tan pequeño que tengo que acercarme a Diego. Diego, opiniones del avión. Está viejo. Saliendo de Costa Rica, vamos para Estados Unidos. Y el avión está un poco viejo, realmente. ¿Cuántas horas de vuelo nos quedan? 4 horas de aquí a Houston, al aeropuerto de Houston. ¿Cómo se llama? George Washington, ¿eh? No, George Bush. O sea, George Bush. George Bush, ¿qué sea? Y de ahí nos esperan 6 horas, ¿verdad? 5 horas. Bueno, yo estoy perdido, es que él tiene el itinerario, mírenlo. Hola, cara de itinerario, yo cara de perdido. Así que vamos a llegar de madrugada a los Estados Unidos y después tenemos que hacer otra escala. Y esto es un poco del ambiente que se vive al abordar al avión. En mi caso yo tenía una mezcla de emociones entre miedo, pues yo soy muy miedoso a las alturas, y también necesitábamos encontrar una forma de distraernos, así que pudimos llevar nuestras consolas para pasar un rato. Pero además de esto, algunos aviones ofrecen otros sistemas de entretenimiento como películas, documentales, o también si les gusta escuchar música o leer libros, o simplemente dormir durante el vuelo. En mi caso fue un poco difícil, pero Diego sí pudo dormir muchísimo más. Yo estaba un poquito más pendiente sobre la pantalla y me gustaba ver cómo el vuelo poco a poco se iba acercando hacia el aeropuerto. ¡Ay, Jesús! ¡Ay, se mueve! ¡Ay! Y no soy yo el que está moviendo la cámara, señores. Esta hora se está moviendo mucho. Y justo antes de llegar, o sea, ni cuando despegó esta cosa se movía tanto. Esto se mueve más que un bus de San José. ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde estamos? Houston, Texas. Y bueno, tengo que decirles que... Worst English right now. ¿Y qué dice Diego? Tiró la maleta en las escaleras. No la tiré. Así le hice. Lo que pasó fue que se me cayó por las escaleras eléctricas, fue rodando, estilo la piedra de Indiana Jones. Y sí, casi aplastó a unas personas, pero todo bien. Ahora estamos perdidos. Ya pasamos todos los procesos de seguridad. Y pues también tuve un desafío que fue tragarme una botella de agua entera, casi 1,5 litros, me duele el estómago. Quería andar paseando el agua. Yo tomaba agua en el avión, según yo, por muchas recomendaciones que me dieron sobre tomar agua. Ajá. Vea, Dunkin' Donuts. Wow. Más que se distrajo por una tienda de comida. Pero es... wow. Pero al final lo logramos y ahorita lo que tenemos que hacer es esperar. ¿Cuántas horas, digo? 3:30 horas para el siguiente vuelo. Bueno, ¿ya lo escucharon? Yume. Sí, de hecho. ¿Y sabe qué significa yume en japonés? Sueño. Tenemos un yume. Wow. Y al parecer es como un presagio. Yo siento que debe ser algo bueno, ¿no? Como vivimos un sueño, ¿cierto? Nos topamos con yume. Realmente me agradó mucho poder encontrarme con Yume aquí en el aeropuerto George Bush. Me gustaría tomarlo como una señal de un buen presagio para el viaje que estamos a punto de hacer.
Ahora, debemos recordar que algunos aeropuertos son muy grandes o tienen diferentes alas donde pueden llegar los vuelos de diferentes lugares, así que siempre debemos estar pendientes de dónde están nuestras puertas de abordaje. Además de esto, podemos preguntar a algunos de los miembros del equipo que trabajen dentro del aeropuerto para poder guiarnos a encontrar la puerta que necesitamos llegar. Mi recomendación es que antes de explorar todo el aeropuerto, ubiquemos primeramente dónde se encuentra nuestra puerta de abordaje. Así tendremos claro cuál es el punto al que debemos de llegar y también revisar cuánto tiempo nos queda para el abordaje. Después podemos adentrarnos un poco más a visitar las tiendas y restaurantes con un poco más de tranquilidad. Que así no se de todo, ¿verdad? Ahí están los aviones. Finalmente ha llegado el avión que nos llevará hasta Japón y realmente es un avión inmenso. Economy. No podía faltar nuestra típica comida de avión. Realmente no recuerdo qué era lo que había dentro de estos pequeños contenedores. Pasar más de 12 horas dentro de un avión resulta en una visita obligatoria hacia el baño. Para todos aquellos que sufren de claustrofobia y acrofobia, pues este es uno de los lugares más tétricos para ir, pues estamos en constante recordatorio de que nos encontramos a varios kilómetros de altura y además estamos en un espacio que ya es lo suficientemente reducido para generar un ataque de pánico. Y no solo esto, sino que también algunas personas no son realmente cuidadosas al momento de hacer sus necesidades o en medio de su necesidad se toparon con alguna turbulencia que hizo su visita a este lugar un poco más emocionante. Y para nuestra suerte, este vuelo fue muy tranquilo, no contamos con personas escandalosas, ni niños llorando, y realmente el servicio fue bastante bueno, y tampoco tuvimos muchísima turbulencia a pesar de estar tantísimo tiempo en el aire, y fue muy emocionante poder ver todos los diferentes paisajes a través de la ventana. Hola, soy Pablo Rojas, en redes aparezco como Pablo Ilustre. Soy animador full time, trabajo en proyectos como motion graphics, animación de personajes contado o tradicional. Siempre hay algo que aprender y enseñar. Si queréis comenzar a animar, puedes visitar mi canal donde comparto tutoriales básicos en After Effects. Pura vida. Eso es muy normal. Luego de haber volado hacia el otro lado del mundo, llegamos al aeropuerto internacional de Narita en Japón, donde el futuro se une con el pasado, donde la ciencia se une con la ficción. Realmente no podíamos creer que allá habíamos llegado. Tourist information, será gratis. No sé. Hay un mapa. Yo creo que sí, debo. Hay un mapa, ¿por qué no se llama el mapa? Railway. Todos esos recuerditos. Canto, pero es la región de Canto. Sí, nosotros vamos a estar por casi todo Kanto, ¿no? Es que wa significa Japón. También. Vea, Shop Tokyo.
No, parche. ¿De tiendas? Ahora nos encontrábamos de camino hacia la estación del tren para dirigirnos hacia Tokio. Sí, el celular en la mano denota turismo, ¿eh? Es conveniente recordar que en este lugar es donde podremos activar nuestro JR Pass, que es el tiquete que nos permite abordar trenes y barcos alrededor de Japón. Recordemos que tiene cierto número de días limitado, así que debemos hacer que coincida con nuestra días de estadía en Japón. También podemos acceder a las conexiones de internet. Nosotros decidimos alquilar un Pocket Wi-Fi que nos permite tener acceso a internet, y todo esto lo conseguimos aquí mismo dentro del aeropuerto. La única desventaja que tiene el servicio de Pocket Wi-Fi, a diferencia de los chips, es que si este se queda sin batería, ambos dejaríamos de tener señal de internet, y eso realmente sería un problema. Bueno, señores, estamos en el, ¿cómo se llama? En Narita Express, ya llegamos a Japón, estamos cansados, muy emocionados. Oh my gosh. Esta cosa va rapidísimo, por Dios. Estamos grabando aquí, nos costó mucho llegar, de hecho, tuvimos unos inconvenientes también, no, tuvimos porque sí, pero ya estamos aquí. Y vamos a ver qué sucede ya cuando lleguemos entonces a Tokio. Nuestro viaje acaba de comenzar. Aún tenemos un largo camino que recorrer, muchísimos lugares que visitar y muchas experiencias que vivir. Y yo espero que puedan acompañarnos en este viaje que emprenderemos a través de Japón, aquí en la serie de videos Higashi no Tabi. Si les gustó el video, no olviden suscribirse a Araya Games, activar la campanita de notificaciones para que se enteren cada vez que subo un nuevo video, darle a me gusta y compartirlo con todos sus amigos. También pueden ver otros videos del canal en videos aleatorios. Y recuerden que el viaje aún no ha terminado.